Imaginemos por un momento perder el 70% de la capacidad de nuestros órganos filtradores más vitales. Y esto sin sentir absolutamente nada. Es aterrador. Ni una sola punzada de dolor. Digo, ninguna advertencia física que nos indique que nuestro cuerpo está colapsando por dentro. Así es. Y bueno, es una realidad clínica verdaderamente escalofriante. Y es exactamente lo que está ocurriendo en este mismo instante para millones de personas. Por eso iniciamos esta junta médica hoy, este análisis clínico exhaustivo con un nivel de urgencia que francamente rara vez vemos en nuestra mesa de trabajo. Totalmente. Porque nos enfrentamos a un asesino silencioso. Hoy vamos a diseccionar la evidencia clínica documentada por una destacada especialista en nefrología. Ella ha revelado como 4 elementos cotidianos, cosas que la sociedad entera considera completamente inofensivas, están destruyendo los riñones de la población. Y lo peor es que atacan de manera abrumadora a los adultos mayores de 45 años. Y a ver, para que quienes nos escuchan puedan dimensionar la gravedad real de esta crisis, primero debemos entender qué es exactamente lo que está bajo ataque. Porque los riñones no son simples filtros biológicos. Claro, no son un colador y ya. Exacto. Son, a nivel anatómico, el sistema de purificación de agua más avanzado y más complejo que existe en la naturaleza. Estamos hablando de que filtran la totalidad de la sangre del cuerpo, docenas de veces al día. Docenas de veces, es increíble. Regulan nuestra presión arterial. Envían, digamos, las señales hormonales que previenen la anemia e incluso mantienen el equilibrio mineral en la sangre para que nuestros huesos no se desmoronen. O sea, son el pilar absoluto de la longevidad humana. Y sin embargo, revisando los datos clínicos, revelan lo que parece ser una falla de diseño evolutivo verdaderamente aterradora. Porque pensemos en esto. Si un paciente tiene un problema en el corazón, pues siente una presión masiva en el pecho. Claro, hay una alarma. Así es. Si las articulaciones fallan, gritan de inflamación y de dolor. Pero la enfermedad renal crónica es descrita unánimemente en la literatura médica como un ladrón profesional. Y es el término perfecto. Se instala a lo largo de décadas. Y esto ocurre puramente porque los riñones carecen de una red extensa de receptores de dolor interno. ¡Qué barbaridad! O sea, para cuando los síntomas finalmente se manifiestan, síntomas como una fatiga que literalmente aplasta al paciente o una hinchazón severa en los tobillos. El daño estructural ya es masivo en ese punto. Definitivamente. Es un camino casi directo y sin escalas a la diálisis, simplemente porque todo el deterioro, toda la destrucción, ocurrió en un silencio biológico absoluto. Y aquí como investigadora me surge una consternación inevitable al revisar esta investigación. Si los riñones son los reguladores maestros de nuestra sangre y de nuestros huesos, ¿por qué la biología los dejó tan vulnerables a este silencio clínico? Digo, ¿por qué no hay una alarma de dolor antes de llegar al colapso? Pues es una pregunta fundamental desde la perspectiva médica y evolutiva. Y la respuesta es que nuestros ancestros jamás se expusieron a las toxinas modernas, mucho menos a esta velocidad ni en estas concentraciones masivas. Claro, no existían. Exacto. El cuerpo simplemente no evolucionó para alertarnos sobre peligros sintéticos que no existían en la naturaleza. Y bueno, a esto debemos sumarle el factor ineludible de la edad. El envejecimiento natural del sistema. Así es. Con los años, la tasa de filtración glomerular, que básicamente es vuestra capacidad base para limpiar la sangre, disminuye de forma natural. Y creo que la analogía médica perfecta aquí es visualizar los riñones de un adulto mayor como el motor de un automóvil veterano de alto rendimiento. Un clásico. Exacto. Todavía funciona, claro, pero ya no tiene la resistencia estructural brutal que poseía en su juventud. Y el problema crítico, francamente, es cómo la sociedad moderna trata a ese motor veterano. Porque en lugar de darle un mantenimiento impecable, lo obligamos a subir colinas empinadísimas con gasolina de pésima calidad. Así es. Y eso nos lleva directamente a nuestro primer punto de este análisis clínico. Porque antes siquiera de evaluar la bioquímica de lo que ingerimos, pues debemos observar el estado mecánico de ese motor. El daño comienza con algo puramente físico, que es la inactividad. El sedentarismo prolongado. Hablamos de horas y horas frente a pantallas o pacientes sentados en un escritorio o en un sillón. Clínicamente hablando, esta inmovilidad funciona como una verdadera asfixia mecánica para el tejido renal.
A ver, yo entiendo que estar sentados ralentiza el cuerpo en general, pero ¿qué impacto directo y específico tiene eso en los riñones? Pues todo se reduce a la fuerza hidráulica. El sistema circulatorio sano, digamos, debe comportarse como un río caudaloso. Ujú. Cuando el agua fluye con mucha fuerza, arrastra todos los escombros y se mantiene cristalina. Los riñones dependen absolutamente de ese torrente furioso de sangre oxigenada. La necesitan para empujar las toxinas a través de sus millones de filtros microscópicos. Claro, necesitan presión sana. Exacto. Pero el sedentarismo transforma ese río caudaloso en un charco de agua estancada, O sea, la sangre se vuelve perezosa. perezosa y pesada. La presión saludable cae drásticamente. Y en ese entorno estancado los lodos metabólicos comienzan a acumularse. Cuando los músculos de nuestra audiencia están inactivos por horas, pues dejan de absorber y utilizar el azúcar que circula en la sangre. Y ahí es donde entra la temida resistencia a la insulina. Definitivamente. He leído los informes sobre esto, pero a nivel microscópico, a nivel celular, ¿qué le hace exactamente ese exceso de azúcar a un riñón cuando la sangre está así, estancada? Esos cristales de azúcar actúan literalmente como fragmentos de vidrio. Dios mío. Fragmentos que raspan y laceran todo el revestimiento interno de las arterias renales. Literalmente cortan el tejido. Así es, generan cicatrices microscópicas acumulativas. Y además, este proceso invita a la acumulación de grasa visceral, la cual, como sabemos, induce fuertemente la hipertensión. Es francamente desolador pensar que el simple acto de sentarnos a leer por largas horas está raspando nuestras arterias por dentro con cristales de azúcar. Ahora, la doctora en su investigación plantea un protocolo de prevención muy claro basado en el movimiento. Ujú. Poner alarmas cada 60 minutos para levantarse y realizar caminatas de 10 a 15 minutos diarios. Pero siendo realistas, y actuando aquí como abogada del diablo para quienes nos escuchan, A ver, si un paciente lleva décadas con un estilo de vida sedentario, ¿realmente 15 minutos de caminata poseen la fuerza hidráulica necesaria para revertir años de daño? Digo, ¿no es muy poco y demasiado tarde? es una duda clínica súper válida, muy frecuente en consulta. Y la respuesta nefrológica es fascinante. No, no es tarde. ¿De verdad? De verdad. A ver, esos 15 minutos no borran mágicamente 30 años de inactividad, por supuesto que no. Pero logran algo crucial biológicamente hablando. Rompen el ciclo de estancamiento. Ah, claro. Reactivan el río. Exacto. Generan la contracción muscular exacta que el corazón necesita para enviar una oleada de rescate. Ese torrente súbito limpia los sedimentos recientes y, lo que es aún más importante, lleva oxígeno fresco a los nefrones que aún sobreviven. ¡Qué maravilla de mecanismo! Es increíble. Incluso hacer ejercicios articulares sentados desde una silla, como rotar los tobillos, ayuda a restablecer ese flujo vital en adultos mayores con movilidad reducida. De acuerdo. Entonces el movimiento constante previene que el río se convierta en un pantano tóxico. Pero aquí es donde la investigación da un giro alarmante. Sí, se pone peor. Hemos establecido que el flujo sanguíneo de los adultos mayores ya es lento, ya es vulnerable. Ahora, cuando estas personas envejecen, inevitablemente surge el dolor articular, las rodillas, la espalda. Y para solucionarlo, introducimos algo que ataca directamente esas mismas vías sanguíneas debilitadas. Entramos al peligrosísimo terreno de la falsa seguridad farmacéutica. Hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos, los famosísimos AINES. Medicamentos de venta libre como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Pastillas que literalmente están en todos los hogares del mundo. Ubicuas. Las encuentras en cualquier cajón. Y existe esta percepción social, que es profundamente letal, de que al estar disponibles sin receta médica en cualquier farmacia, son biológicamente seguros para un consumo diario. Claro, la gente piensa que si las venden así, no hacen daño. Exacto. Pero para este riñón veterano del que hablamos hace un momento, el consumo crónico de estos analgésicos es una de las exposiciones químicas más destructivas imaginables. Pero explícanos, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo de daño? Porque el paciente lo único que busca es aliviar una rodilla dolorida para poder caminar. A ver, el cuerpo humano produce unas enzimas esenciales que se llaman prostaglandinas. En el contexto exclusivo de los riñones, estas prostaglandinas son guardianes leales.
Su único trabajo en la vida es mantener las arterias renales bien dilatadas, asegurando que el órgano reciba sangre constantemente. Ujú. Entiendo. Bueno, los AINES, por su propio diseño químico, bloquean la producción de estas prostaglandinas. Un segundo, o sea, ¿estamos diciendo que el medicamento apaga por completo a los guardianes que mantienen las arterias abiertas? Total y sistemáticamente. Apagan el sistema. El analgésico alivia el dolor en la rodilla, sí, claro, pero el fármaco es completamente ciego. Entra al torrente sanguíneo general y constriñe fuertemente los vasos sanguíneos de los riñones. ¡Qué locura! La evidencia médica aquí usa una analogía inmejorable, la verdad. Tomar estos analgésicos de forma crónica es exactamente igual a pisar con mucha fuerza una manguera de jardín mientras intenta regar una planta sumamente delicada. El tejido se asfixia, se queda sin agua. Se asfixia por completo, se queda sin sangre. Si alguien toma una pastilla ocasionalmente por un dolor de cabeza, bueno, el órgano sano se recupera al soltar la manguera, digamos. Pero el uso crónico, el uso diario para la artritis, significa pisar esa arteria día tras día tras día. El daño se vuelve permanente. Exacto. Esto provoca mini derrames microscópicos. El riñón se empieza a llenar de tejido cicatricial. Los pacientes pueden llegar a perder hasta un 70% de su función renal sin sentir un solo dolor en la espalda baja. Todo esto mientras celebran que su artritis está bajo control. Es verdaderamente indignante. O sea, como investigadora médica, observar estos datos me genera una profunda frustración profesional. ¿Es comprensible? Estamos literalmente estrangulando nuestros órganos purificadores para silenciar una molestia articular. Sabiendo que el medicamento corta el oxígeno de esta manera tan brutal, no es una negligencia sistémica absoluta que la etiqueta de venta libre actúe como un falso escudo de seguridad. ¿Lo es? Digo, los adultos mayores confían ciegamente en que si lo compran en un supermercado, en la caja registradora, pues no puede enviarlos a diálisis. Es un fracaso comunicacional gravísimo en la salud pública mundial. Por eso, el protocolo de esta junta médica es tajante. Jamás, bajo ninguna circunstancia, automedicarse crónicamente. El dolor persistente requiere un diagnóstico profundo, no una supresión química a ciegas. Definitivamente. ¿Y cuáles son las alternativas entonces? Alternativas que no asfixien al riñón de esta manera. Afortunadamente, la literatura respalda opciones con perfiles de riesgo renal dramáticamente menores. Por ejemplo, el paracetamol o acetaminofén, siempre respetando las dosis máximas indicadas, es procesado principalmente por el hígado, no por el riñón. Es una vía metabólica distinta. Así es. Además, se fomenta muchísimo el uso de terapias físicas y terapias térmicas de frío y calor. Y algo vital, de verdad vital para quienes nos escuchan, auditar los botiquines en casa. Hay incontables medicamentos para el resfriado o medicamentos para dormir que contienen AINES ocultos en su fórmula. Bueno, recapitulemos el escenario biológico hasta este punto de la investigación, porque es verdaderamente crítico. A ver, Tenemos arterias renales que ya están rígidas y raspadas por la inactividad y el azúcar. Además, las estamos comprimiendo físicamente y asfixiando al consumir analgésicos de manera crónica. O sea, tenemos vías sumamente estrechas y debilitadas. un escenario terrible. ¿Qué sucede entonces cuando forzamos un volumen masivo de líquido a altísima presión a través de tuberías que apenas ya están abiertas? Pues ocurre una catástrofe hidráulica, una ruptura. Y el responsable directo de generar esa altísima presión es el enemigo más subestimado de nuestra era moderna, el sodio. Y creo que hay que ser muy claros aquí. Los datos de la investigación desmienten de inmediato el famoso mito del salero en la mesa del comedor. O sea, esa no es la amenaza real, ¿verdad? En absoluto. El salero representa una fracción minúscula, casi irrelevante, del problema general. Más del 75% del sodio que destruye los riñones diariamente proviene de fuentes ocultas en alimentos ultraprocesados. Los alimentos de supermercado. Exacto. Pan de caja, carnes frías, quesos industriales e incluso sopas enlatadas que muchas veces se comercializan descaradamente como opciones saludables y ligeras. Pero, a ver, médicamente hablando, ¿por qué el exceso de sodio genera esa presión destructiva en la sangre? Todo es por un principio de supervivencia celular muy básico, el equilibrio osmótico. Nuestro cuerpo, en realidad, necesita cantidades bajísimas de sodio para funcionar bien. Cuando ingerimos estas cargas masivas que provienen de la industria alimentaria, la concentración de sodio en la sangre se vuelve tóxica.
se sala la sangre, digamos. Exactamente. Entonces, para evitar que las células mueran deshidratadas por esa sal, el cuerpo entra en un estado de pánico biológico y retiene absolutamente toda el agua posible para diluir ese sodio. Retención de líquido severa, lo que vemos como hinchazón. Así es. Y todo ese líquido adicional no tiene a dónde ir más que al torrente sanguíneo. El volumen total de sangre aumenta masivamente y por pura física empuja con una violencia tremenda contra las paredes de las arterias. Eso es la hipertensión. Eso es la hipertensión arterial. Ahora, imaginemos el impacto directo de esto en los riñones. Sus filtros, que son los nefrones, son redes capilares de una delicadeza anatómica extrema. Pensemos en ellos como un hermoso y frágil paño de seda. Ujú. Exponer ese tejido de seda tan fino a la fuerza bruta de una manguera de bomberos disparando a máxima presión, pues no lo va a limpiar. Exactamente lo que la sangre a alta presión le hace a nuestras membranas de filtración minuto a minuto. Las rompe, dejando cicatrices fibróticas irreversibles. Es una imagen clínica brutal, de verdad. Ahora, para detener este desgarre interno, los protocolos nefrólogos que revisamos exigen convertirnos en investigadores implacables de etiquetas. Obligatorio. Se habla de un techo estricto de 1.500 miligramos diarios para adultos mayores de 65 años o personas con presión límite. Y bueno, buscar siempre productos con menos de 140 miligramos por porción. Pero uno de los protocolos prácticos que más me impactó de esta investigación fue el manejo que sugieren para los enlatados. Ah, sí. Es un truco profesional asombrosamente efectivo. Consiste en el simple acto de colocar las verduras o los frijoles enlatados en un colador y lavarlos rigurosamente bajo un chorro de agua fría durante unos 60 segundos. ¿Y eso es suficiente? Completamente. Ese minuto bajo el agua logra purgar hasta un 40% del sodio añadido por la industria. A ver, déjame detenerme en este punto un segundo, porque aquí hay una deducción que expone un nivel de absurdo en nuestra sociedad que me vuela la cabeza. Te escucho. La industria inyecta cargas casi letales de sodio, exclusivamente para preservar un alimento inerte en un estante durante meses. Correcto. Por conveniencia comercial. Pero al consumirlo, nosotros aceleramos nuestra propia fecha de caducidad celular. O sea, si el simple acto mecánico de lavar unos vegetales bajo el grifo por un minuto logra borrar casi la mitad del daño a nuestros órganos. ¿Qué nos dice esto sobre la saturación química, completamente innecesaria, a la que sometemos nuestros cuerpos a diario? Pues nos indica de manera innegable que el entorno alimentario moderno es biológicamente hostil. Está diseñado en nuestra contra. Reemplazar esa sal artificial con alternativas como hierbas, especias y limón fresco no solo salva el riñón de ser destruido. Claro. También reinicia las papilas gustativas de los pacientes en cuestión de semanas. O sea, recuperamos el sentido del gusto real que la industria nos anestesió. Pero como bien mencionaste, el entorno es hostil. Y eso nos prepara para el golpe final de esta investigación. Exacto, porque si la presión alta destroza físicamente la red de los filtros, como decías, como una manguera de bomberos, el último elemento de esta crisis es una quemadura química directa. Así es. Algo que calcifica y endurece el pobre tejido que logró sobrevivir a todo lo anterior. El informe señala esto como el campeón indiscutible de la destrucción renal a nivel global. Hablamos del colapso sistémico provocado por el dúo letal del azúcar y las harinas refinadas. Es el origen de un asedio total al cuerpo humano, precipitándolo directamente hacia la diabetes tipo 2 y posteriormente a la devastadora nefropatía diabética. Y a ver, hemos hablado de asfixia por medicamentos y de alta presión por sodio. Pero a nivel estrictamente celular, ¿qué le hace el azúcar crónico a los filtros microscópicos del riñón? ¿Cómo se manifiesta clínicamente esa quemadura química que mencionan los reportes? Para entender la magnitud del daño, debemos usar la visualización clínica del colador de nuevo. Imaginemos un colador de cocina de malla finísima diseñado anatómica y perfectamente para separar líquidos. El riñón sano. Ahora sumerjamos ese colador en una olla hirviendo llena de un jarabe espeso y muy pegajoso. Al sacarlo de la olla y dejarlo enfriar en la mesa, ¿qué ocurre? El jarabe se cristaliza. Claro, se hace duro. La malla se vuelve completamente rígida y tapada por el azúcar endurecido. Exactamente, se carameliza. Bueno, nuestras células renales sufren exactamente este mismo destino biológico bajo un estado de glucosa alta y constante en la sangre. Se endurecen por completo y pierden su porosidad selectiva.
pierden su función de filtro. Así es. El resultado clínico es trágico. El riñón rígido comienza a dejar escapar proteínas vitales por la orina. Proteínas que el cuerpo necesita desesperadamente para funcionar, mientras que al mismo tiempo las toxinas mortales que debían salir pues quedan atrapadas en la sangre. Es un fallo catastrófico del sistema de filtración. Catastrófico. Y lo que más me perturbó, la verdad, al analizar los datos de esta nefróloga, es identificar al cómplice más sigiloso en toda esta caramelización celular. Porque no estamos hablando solo de los dulces, los postres o el azúcar de mesa. No, para nada. Estamos hablando de las harinas refinadas. Un simple pan blanco, un panecillo matutino que cualquiera se come con el café. Es que, biológicamente, son idénticos al azúcar. La industria despoja a estas harinas comerciales de absolutamente toda su fibra protectora original. Entonces, cuando un adulto mayor consume ese pan blanco inofensivo al carecer de fibra, el tracto digestivo lo descompone en glucosa pura casi instantáneamente. Es una inyección de azúcar. Literalmente. Detona el mismo nivel de daño vascular, la misma cristalización rígida en el riñón, que si el paciente se hubiera bebido de golpe un refresco azucarado enorme. ¡Qué impacto! Pero el daño de esto no termina en los riñones, ¿verdad? Porque la investigación establece un fuego cruzado terrible con otro órgano que es vital. Sí, la cascada inflamatoria. Este exceso de glucosa de rápida absorción es el combustible principal, el alimento número 1 para la creación de grasa visceral profunda. La grasa que rodea los órganos. Exacto. Y esta grasa no es inerte, es como un órgano parasitario que secreta toxinas inflamatorias implacables directamente al torrente sanguíneo. Esto impulsa ferozmente la enfermedad del hígado graso. Y ahí es donde se conectan los sistemas. Así es, y existe una regla clínica que es inquebrantable en nuestros sistemas de purificación. Si el hígado falla y se inflama crónicamente, el entorno interno se vuelve tan pero tan tóxico que el riñón inevitablemente terminará colapsando bajo ese fuego cruzado. O sea, un dominó de fallas orgánicas. Totalmente. Para desactivar esta verdadera bomba de tiempo biológica, la experta propone en el estudio lo que ella llama la regla de los 5 ingredientes. Básicamente, si la etiqueta nutricional de un producto enumera una letanía de productos químicos que no puedes pronunciar, es nutrición estancada. Basura. Y rastrear obsesivamente los alias industriales del azúcar, que son muchísimos. Hay que buscar todo lo que termine en osa. Dextrosa, fructosa, maltosa, todo eso es veneno renal. Oculto a plena vista. Exacto. Aunque bueno, la meta clínica definitiva de este protocolo es que los pacientes consuman alimentos que ni siquiera requieran una etiqueta. Alimentos de un solo ingrediente genético que vengan de la tierra o la naturaleza. Espinacas, huevos, nueces, cortes de carne fresca. Claro, comida real. Ahora, escuchar esta síntesis que estamos haciendo requiere un nivel de reflexión muy, muy grave para quienes nos escuchan. Definitivamente. Digo, ver un inofensivo y tradicional pan blanco matutino con la misma severidad médica y el mismo peligro destructivo que un caramelo industrializado cambia absolutamente todas las reglas del juego de lo que consideramos nutrición. Es un cambio de paradigma obligatorio en la medicina preventiva. Totalmente. Y si analizamos que la ingestión diaria de esta harina refinada genera grasa visceral que a su vez dispara toxinas, pues estamos presenciando un bombardeo sostenido entre un hígado inflamado y un riñón literalmente caramelizado y cristalizado por la glucosa. Así es. Si a esta calcificación azucarada le sumamos la presión destructiva del sodio oculto del que ya hablamos y el estrangulamiento arterial causado por las pastillas para el dolor, la pregunta que surge como investigadores es realmente sombría. A ver. ¿Es este el punto de no retorno biológico? O sea, ¿estamos sentenciando irreversiblemente a una generación entera a depender de máquinas de diálisis para sobrevivir? Afortunadamente, y a pesar de la inmensa gravedad de todo este análisis que hemos desglosado, los datos médicos de la doctora nos ofrecen una perspectiva asombrosa sobre la biología humana. Y es que el cuerpo es milagrosamente resiliente. Incluso con este nivel de daño acumulado. Incluso así, aún en pacientes de 70 u 80 años de edad, observamos en la clínica que intervenciones que parecen menores logran resultados que literalmente salvan vidas. ¡Qué alivio escuchar eso! Es esperanzador. Cambiar definitivamente las bebidas azucaradas por agua pura, incorporar estrictamente esas caminatas de 10 o 15 minutos diarios para restaurar el flujo hidráulico y leer implacablemente las etiquetas para bloquear el sodio y el azúcar añadido,
Todo esto en conjunto detiene el daño. Permite que el órgano, por fin, respire. Rompe el ciclo de asfixia. Exacto. El objetivo de este panel no es que los pacientes vivan sumergidos en el terror clínico. El objetivo final es otorgarles la soberanía sobre su salud y la libertad física para disfrutar de sus años dorados sin la cadena perpetua que representa la máquina de diálisis. Si le quitamos al cuerpo la carga tóxica moderna, los riñones reanudan de inmediato su milagro de purificación. Esa asombrosa capacidad de regeneración celular es, sin duda, la nota de esperanza absolutamente indispensable para cerrar esta investigación clínica. Porque hemos documentado minuciosamente hoy cómo los riñones operan como obras maestras, de una perfección evolutiva casi incomprensible. Son una maravilla anatómica. Fueron diseñados durante milenios para purificar nuestra sangre de una manera absolutamente impecable, sin que nos demos cuenta. Pero quizá la verdadera tragedia que revela esta junta médica no es simplemente el hecho natural e inevitable de que nuestros riñones envejezcan. La tragedia real es que nuestro entorno moderno, o sea, un mundo estructurado alrededor de trabajos obligatoriamente sedentarios, pastillas anestésicas instantáneas y dietas saturadas de químicos diseñados para el beneficio corporativo, ese entorno ha evolucionado a una velocidad de mutación infinitamente mayor que la capacidad genética de nuestros órganos para adaptarse. Es una disparidad evolutiva brutal. Exacto. Y para quienes nos escuchan, si el estilo de vida moderno y conveniente ha demostrado ser biológicamente incompatible con nuestra maquinaria de filtración más fundamental, nos queda una duda escalofriante. ¿Qué otros sistemas biológicos milenarios están colapsando en absoluto silencio justo en este instante, bajo el asfixiante peso de nuestra comodidad diaria?